Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de él, del criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy han sido claras y muy sencillas de entender. El Señor nos ha dicho: perdona. Nos lo ha dicho de distintos modos. Nos ha dicho en la primera lectura, en el Antiguo Testamento, que Dios toma cuenta al vengativo, que Dios está dispuesto a cubrirnos con su amor si nosotros somos capaces de cubrir con nuestro amor a los demás. De manera que es muy sencilla y bien complicada, por otra parte, la lección de hoy. Es un pensamiento para que lo estemos meditando a lo largo de la semana y para que estemos diciéndole al Señor: dame tu perdón, pero yo perdono. En el Padre Nuestro, en la segunda parte del Padre Nuestro, todos decimos con frecuencia: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Agustín decía, cuando llegaba a esa parte del Evangelio: ¿qué hago? ¿La digo o no la digo? Y él decía: pero es mi abogado del cielo el que me dice que la diga. Entonces, él es el que me va a aconsejar cuando Dios me pida razón de mis acciones. Si el abogado me dice que la diga, debo decirla. Pero si no lo hago, me va a tratar mal el Señor, porque si yo no he perdonado y Él me dice y le digo yo que me perdone como yo he perdonado, pero si yo no lo he hecho,
entonces Él tampoco lo va a hacer. De manera que no me queda más remedio sino decirlo y hacerlo. Decirle, Padre, perdona mis ofensas y yo perdono también a todos los que me han ofendido. A veces dejamos que la ira se apodere de nuestro corazón cuando creemos haber recibido una ofensa real o imaginaria. En estos días estuve hablando con un joven y me dijo, estoy sintiendo una ira tremenda contra la policía. ¿Por qué? Porque mataron uno y por eso provocaron los desastres. Para él la policía era la que había comenzado, pero los que enardecieron al populacho para que quemara buses o Transmilenios y para que de ahí se siguieran otras 10 muertes, eso no contaba. Yo le dije, pues mi hermano, lo único que te queda ahora es perdonar. Si tú por lo pronto solo estabas indignado con el problema de la policía, perdónale a la policía. Y él comenzó a orar, a pedirle a Dios que le ayudara a perdonar a la policía. Y dijo, policías todos, agentes de la policía, perdono. Si algo tenía contra ustedes, perdono. Fue un caso concreto de perdón. Podría ser justo o injusta la causa, pero fue un caso concreto de perdón. Se dice, lo dice un teólogo de la iglesia llamado Romano Guardini, se dice que el perdón es el amor, cuando el amor se encuentra con una ofensa. Nosotros tenemos que amar a todo mundo. El primer mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que estamos por el mandato del Señor, lo que Jesús llama el mandamiento nuevo, estamos invitados a amar a todos los que nos rodean, al prójimo, a los cercanos, a todos los debemos amar. Pero de pronto una de esas palabras, de esas personas que están cercanas a nosotros, dice una palabra que no nos gusta o comete una acción que nos disgusta profundamente o toma una actitud que rechazamos de corazón. Pero si nosotros tenemos mucho amor, ese amor nos blinda contra esa palabra y la disculpamos. Ese amor nos protege contra esa actitud de odio que íbamos a tomar y nos impide caer en el problema. Por eso la vacuna contra el odio, la vacuna contra la venganza, la vacuna contra la violencia es el amor. Si aquí en Colombia, de acuerdo a la fe cristiana que se dice tiene la mayoría de los habitantes, bien sea en la Iglesia Católica o en otras confesiones evangélicas, si realmente tomáramos en serio a Jesucristo y su mandamiento, no habría violencia. No, porque todos estaríamos amando al prójimo, estaríamos hablando bien del prójimo, estaríamos respetando los bienes ajenos, no solo la vida, sino aún las cosas materiales. Únicamente que si no cumplimos el mandato del amor, si no llenamos de amor nuestro corazón, claro, vamos a caer en la envidia, en el odio, en el anhelo de venganza. Hoy el Señor nos dice, perdona como el Padre Celestial te perdona. Perdonemos, digámosle al Señor, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido.
Comenzaba el Evangelio con una palabra que es muy conocida. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7 veces? Porque para ellos 7 era todo, así como había 7 días de la semana, y con eso se va toda la semana. O se habla de los 7 dones del Espíritu Santo, o se habla de los 7 vicios y las 7 virtudes, los 7 vicios capitales. Al decir 7, ellos como decían todo. Entonces cuando Pedro dice: Señor, tengo que perdonar 7, es decir, tengo que perdonar todo, Jesús dice: no solo 7, 70 veces 7, es decir, absolutamente todo, en todas partes, a toda persona, de toda manera, sin excepción ninguna. Ese es el mensaje que hoy nos dice el Evangelio. 70 veces 7. Tenemos que perdonar siempre. Y ojalá lo hagamos pronto, porque también leemos en la Sagrada Escritura que dice que el sol no se oculte, es decir, que no anochezca sobre tu ira. Si en el día tuviste un disgusto, antes de que el día se acabe, perdónalo. Que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Es decir, hay que estar tan protegido del amor que el odio no nos llegue nunca al corazón. Tenemos que actuar como actuó el Señor Jesús. Lo habían juzgado, lo habían golpeado, lo habían coronado de espinas, lo habían cargado con una cruz. Estaban ya crucificado, le habían clavado las manos y los pies, lo habían izado en la cruz. ¿Y qué dice Jesús? Dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es decir, hasta Él en la cruz, después de que le han hecho semejante pasión, está disculpándolos. Está diciendo: es que no supo lo que estaban haciendo, no sabían lo que estaban haciendo. Saber disculpar a los demás, saber quitarles la culpa cuando es evidente. Bueno, ejemplo tenemos en la vida cristiana y en la vida del Maestro para que asumamos el perdón, para que sepamos capaces de decir: te perdono de corazón, para que seamos capaces de decir: nada pasó, sigamos adelante. Ustedes han visto, por ejemplo, en las casas de familia, cuando un papá o una mamá tienen un niño pequeño, tal vez de 1 año, y el niño, a la hora más inapropiada de la noche, puede ser medianoche o 1 de la mañana, se siente molesto por cuál es la dificultad que tiene. Al otro día comentan con sus amigos: no nos dejó dormir 1 minuto. Pero al niño lo aman tanto que el amor los blinda y no hay rencor. Y así cualquier falta que comete un pequeñito, que se cae, quiebra alguna cosa, no le pegan. ¿Por qué? Porque el amor cubre el perdón. Y eso fue lo que hizo Jesús. Nos amó tanto que derramó su sangre por nosotros, no haciéndonos reproches: ¿por qué me matan?, sino entregándose totalmente, para que con esa sangre fuésemos lavados de nuestros pecados. El ejemplo de Jesús y el ejemplo de muchos en la iglesia, el primer mártir, San Esteban, cuando lo estaban matando a piedra, ¿qué decía? Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Como que esa muerte de ese mártir
la calcaron sobre la muerte de Jesús. Está muriendo, pero muere como Cristo murió. Yo sé que lo que estamos diciendo, para todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos acompañan a través de la virtualidad, es posible que no sea fácil. Es posible que usted recuerda alguna palabra, calumnia, un chisme que levantaron, alguna desatención que tuvieron con usted. De una vez digámosle al Señor, perdono, le quito importancia a eso, no voy a estar amargado por eso. A mí me contaban el otro día que estando vivo el padre Rafael García Herreros, llegaron 2 personas de las que habían sido secuestradas por Pablo Escobar. Y llegaron donde el padre Rafael y le dijeron, padre, usted está diciendo que hay que perdonarle a Pablo Escobar. ¿Cómo? Con todo lo mal que hizo. Y el padre respondió, dejen ustedes que a Pablo Escobar lo juzgue la justicia y que le ponga el castigo de secuestradas, y son ustedes las que van a estar sufriendo. Perdónense para que sean ustedes las que vivan felices. Del otro, que se ocupe la justicia. Pues algo así podríamos decir de todos nosotros. Cualquier recuerdo, cualquier rencor, cualquier dificultad que nos pueda estar doliendo en el alma, quitémonosla. Digamos, yo perdono, me lleno de amor con la gracia de Jesús. Quiero ser un hombre diferente, una mujer nueva. En nombre de Jesús perdono y me sano yo. Porque si no, van a estar toda la vida tragándose la amargura que tienen ahora y eso los va a perjudicar espiritual y corporalmente.